¿Y tuvo un accidente? Sí. Sí, pero gracias a Dios ya está bien. Estuve con ella en casa de los abuelos y ya está bien, no fue nada grave. Sí, pero ¿por qué no nos dijiste nada? I'm sorry, baby, pero de verdad, no quise angustiarlo sin antes saber qué había pasado. ¿Cuándo viene para acá? No, yo quiero verla. And please take me to my grandma's house. I want to see her, Mikey, please, please. no va a ser necesario, Mikey. Tranquilízate. Hoy mismo la vamos a tener aquí con nosotros. Yo que me porto tan mal con ella. Yo no quiero perderla. Ya perdimos a mi papá, imagínense si hemos perdido a mi mamá también. Hey, no digas eso. Hey, look, Mom is strong. Ese es un héroe. Los héroes nunca se mueren. Todo va a estar bien, ya. Gracias a Dios no pasó nada, en serio. No, bueno, ya dígame la neta. ¿Le pasó algo a la Chey o no? Sí, está bien, cálmate, mijo. Mira, de hecho ya me habló mi papá para decirme que pues, los paramédicos la checaron ahí en el lugar del accidente. Pues sí, ya. De hecho ya está en casa de mis papás. Gracias a Dios. La neta, cuando me dijiste no lo podía creer. Luego lo escuché en el radio y... No, pues sí, sin enterarte, sí está fuerte, va, pero gracias a Dios no pasó nada grave, pues. Pues sí, pero pudo haber pasado de todas maneras, hombre. Pues, imagínate la angustia que yo traía, imaginarme que la Jenny le hubiera pasado algo gacho. ¿Qué haríamos sin la Jenny, no? No, la flaca le pasó cerca a mi carnal esta vez. Hablé con el oficial de policía que levantó el accidente y dice que si el golpe no hubiese sido de costado, sino de frente, Chay no la cuenta, ¿eh? Hombre, cállate, ni los digas, ni Dios lo mande, pues. Ya no pasó nada, más bien hay que verlo como una lección de Dios, que mi hermana va a aprender algo de esto. Hola, nada, mijo, ya. ¿Cintas Acuario? Sí, Gustavo Rivera. Sí, mi hermana está bien, solo fue un accidente, algo sin importancia, gracias a Dios. Pero ella pronto va a encargarse de dar un comunicado. Gracias por hablar. Se la han pasado llamando todo el día. Pues iba a estar todo el día, todo. Sí. ¿Por qué no puedo estar con mi hermana? Acaba de tener un accidente. ¿A poco tú eres médico? No, ¿verdad? Entonces no es importante que la cuides. No, pero es mi hermana. Yo quiero estar con ella. Yo la quiero. ¿Por qué no puedes entender eso? El que se está cansando aquí soy yo, Rosy. Yo te dije perfectamente que teníamos un compromiso con mi familia esta noche y no les pienso fallar por tu capricho. Ah, porque tus sentimientos importan más que los míos, ¿verdad? Yo andaba con mi hermana hoy. Si yo hubiera estado en ese carro, quién no sabe seas si me hubiera dramática, pasado por algo. favor, no seas dramática. Tú sabes perfectamente que Jenny está bien, hoy se regresa a su casa. Andrés es mi hermana. Y yo soy tu marido. Así que ve y buscas a la niña, que nos vamos. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mis... Gracias, mamá. Sí, me estoy organizando para visitar a Jenny. Ella quedó muy afectada con lo del accidente. Sí, no es para menos, en estos momentos es que uno reflexiona sobre la vida. Tenemos puro tiempo prestado, mijo. Ay, no. Y la cosa es que ella quiere estar con su familia y conmigo. Pero es lo más difícil de todo. Los compromisos no la dejan hacer nada. Los hijos tienen que extrañarla mucho, ¿verdad? Sí. Y no solo ellos, mamá. Yo también la extraño mucho. Sometimes I don't get to see her for long periods of times, and it's hard. I don't... Pero bueno, tú creaste las pautas de esa relación, así que ahora te aguantas. El que quiera azul celeste, que le cueste. Sí. Pues Jenny sí me ha dicho muchas veces que la única solución es que me mude a la casa con ella. Pero tú ya sabes cómo pienso de eso. Yo no me voy a meter, pero es que no se puede tener una relación así. ¿Cómo tú vas a tener una relación a lo lejos con Jenny, no? Como dicen, amor de lejos, amor de... Eso, mijo. No. Espero que Fernie traiga los discos que le pedí para la fiesta. He has this really cool hip-hop collection. Bueno, si te dijo que te los iba a traer, seguro ya está por venir. ¿Y tú? ¿Por qué te arreglas tanto? No pensé que te importara tanto esta fiesta o algún invitado. ¿Me vas a negar que no estás saliendo con este chico que viene? Ay, Jackie, no, ya te dije. Héctor es nada más un amigo. Nadie se arregla tanto por un güey, como dice Mom. Tú estás saliendo con Héctor. A ver, ven. Siéntate. Cuéntame. ¿Cómo lo conociste?
Bueno, pues fue en uno de los premios que acompañé a Mom. Ya, fue la única vez que lo vi. ¿Y ya lo estás invitando a la casa sin saber bien quién es? Pues ni modo, tengo que conocerlo de alguna forma, ¿o no? Chiquis, no es por ser mala, pero, Mom siempre dijo que no te puedes enamorar de nadie del medio artístico. Ay, pero ya, de pronto no tiene nada que ver con la cantada. Chiquis, si estuvo en los premios es porque está en lo mismo que mamá. Ay, Jackie, please. No voy a pensar en eso ahora, en serio. Mira, de pronto él estuvo ahí por casualidad, como yo, acompañando a algún familiar que sí es artista, ya. Ok, sure, whatever. Yo que tú saldría de dudas, porque no vaya a ser que después tengas que decirle, oh, baby, I'm sorry. It's not gonna work out. Bye. Entonces mi niña ya tiene novio. Novio, no, ¿verdad? Pero pues sí, me dijo que me quería presentar a alguien muy especial y, o sea, Pues ojalá que este sí le salga bueno, ¿no? Porque como que mis hijas no saben escoger hombres. se me hace que algo estás pagando ahí tú, Pedro. Andar de rabo verde con todas esas chamaquitas. Bueno, ¿comiste gallo o qué? ¿No te parece muy temprano? Es que no hay un momento en el día que no quieras discutir conmigo. ¿Cómo no? Cuando no te veo, ese es el momento perfecto, fíjate. Vamos a dejarlo así, Pedro. ¿Sí? Vamos a hacer una tregua porque hoy es un día especial. Ayúdame a llevar las bandejas al carro con los bocaditos. No, es que tú no te vas a ir conmigo. Lupe te va a llevar. ¿Por qué? Yo tengo un pendiente. ¿Pero qué pendiente, Pedro? ¿Algo más importante que el cumpleaños de tus hijas? No hay nada más importante que eso, Rosa. Pero tengo una cita en Cintas Acuario para ver los detalles del próximo disco de Valentín Elizalde. ¿Ok? Ya me voy, porque... ya me voy. Bueno. Rosa, no dejes que Pedro te siga viendo la cara. Le acabo de comprar una casa a la otra mujer. ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Quién habla? Con ustedes, la gran señora Jen.